1:25 nos dice que, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Primera de Juan 3:22 nos dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Josías pidió y Dios le dio una respuesta. Josías quería hacer lo mejor para su pueblo y Dios le dio la respuesta. Josías empezó a juzgar al pueblo de todas las maldades, destruyó todos los altares y Jehová, su Dios, le va a dar la respuesta. A todos los que no obedecen los iba a destruir. Y a todos los que obedecen, Él los iba a proteger. Y Josías fue lo que escuchó. Versículo 29 de nuestro estudio. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Se imaginan? ¿Cuánto duraron? Nosotros tenemos que 45 minutos, una hora, aparte de las alabanzas, tenemos una hora. Y él trajo toda la gente, todos los ancianos, desde hasta los chiquitos, ¿qué? Para que les leyeran la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, lo que habían encontrado. Y estando el rey en pie en su sitio, versículo 31, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Lo que estaba escrito ¿qué? En Deuteronomio 6, 4 al 9. Se los leo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Él cumplió lo que le estaba mandando la palabra de Dios. Él reunió a todos para que todos escucharan los mandatos de Dios. Así como Pablo dice, yo les he dado todo el consejo. Él estaba dando instrucciones a su pueblo que obedecieran a Dios. Él hizo un compromiso con Dios. Muchos de nosotros hemos hecho un compromiso con Dios, incluyéndome yo. Pero a veces cuando entro a la licorería me escondo o busco si no está uno de las hermanas o los hermanos ahí. A veces cuando ando por allá a mirar, no estará nadie. No vino Bonnie, pero allá mi esposa y yo caminábamos los sábados. Ya trabaja porque me tiene que mantener, pero caminábamos allá por la vecindad de nosotros y ¿saben lo que son plumerías? ¿Plumeras? Plumeras. Bueno, tenemos en la casa varias, pero hay un color que no teníamos. Y ya estaba saliendo del cerco, la florecita, y yo digo, mira, sí es. Ese es el color que quieres. No es. Bueno, con el tiempo, mira, sí es el color. Y pues me puse a echar brincos, porque di un pedacito, sale. Me puse a brincar y no lo alcanzaba. Bueno, hasta que me decidí, ok, voy a correr y a brincarle. Y en ese momento, ¡pip, pip! ¡Hermano! ¡Wow!
Una vez llegó la lotería como a los $500,000. Y le dije a mi esposa, vamos a ir, voy a comprar un boleto. So, me parqué, me metí, estaba esperando ahí en la licorería. ¿Y quién entra? Entra el hermano otra vez. Y yo con los $2 en la mano. Y que me toca a mí. Y estaba ahí, hey, ¿cómo está? Oh, bien, ¿cómo está? ¿Me puede dar cambio? Pedí cambio. Y no pedí, la lotería, nada más pedí cambio. Eso me dio coras. ¿Por qué? Porque estamos bajo los ojos de muchas personas. Aquí él hizo un compromiso con Dios. Nosotros debemos de hacer un compromiso con Dios. Y créame que no es fácil. No es fácil. Creo que a veces es más difícil. Hace rato estaba diciendo a los hermanos, ¿cuándo empezamos a escribirnos a la escuela? Porque creo que me voy a meter yo a la escuela otra vez. Porque tengo mucho tiempo libre en la casa. Aunque no tengo mucho tiempo libre, pero a veces me pongo a leer, me pongo a estudiar, pero no es lo mismo. Necesito la presión para estar más cerca con la palabra de Dios. Escucharla, leerla y hacer lo que está escrito en ella. Las mismas palabras que usó Jesús en respuesta a una pregunta de los fariseos, los intérpretes de la ley, los maestros de la ley le hicieron una pregunta a Jesús. Fíjese en Mateo 22:34. Entonces los fariseos, Mateo 22:34, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No solamente que obedecer la palabra de Dios, sino compartir la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y amar a nuestros enemigos. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Pero primero tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. De hacer un compromiso con Dios. Porque está entre Él y nosotros. Yo puedo prometerles a ustedes muchas cosas, pero eventualmente el que tengo que dar cuentas es a Dios. Y créanme, yo les he dicho muchas veces, yo me pongo bien nervioso acá arriba, porque sé. Y a veces la riego. A veces estoy mal. A veces estoy mal. Versículo 32 de nuestro estudio. Versículo 32 de 2 de Crónicas 34. E hizo el rey Josías que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén, y siendo conforme el pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. El ejemplo de un hombre de Dios. Los obligó de una manera amorosa, no los forzó. ¿Cuántas religiones son forzadas? ¿Cuántas religiones no forzan a la gente? Pero aquí Él está haciendo que ellos escuchen y que ellos también tengan la experiencia de recibir a Dios, la palabra de Dios en sus corazones, para que ellos tengan una vida saludable, una vida espiritual saludable. La exhortación o quizás las advertencias es de no apartarnos de Dios, de tener comunión con Él, por medio de la palabra y obedecer lo que nos manda a hacer.
especialmente cuando el Espíritu Santo trae una convicción en nuestros corazones. Trae una convicción. Debemos de orar y pedirle ayuda para obedecer, para mantenernos en contacto con Él. Santiago 1:25 nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Juan 15:1 dice así. Dice, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo he amado. Permaneced en mi amor. Familia, la palabra de Dios es fiel, es justa, es confiable, es inmutable, es eterna, es luz, es pura, da vida cuando nos da muerte. Cuando le da muerte al hombre viejo, la palabra de Dios da vida, una vida diferente. Una vida muy, muy diferente. Y muchos de nosotros lo podemos comprender. Familia, hoy es tiempo para tener una comunión con nuestro Creador y con nuestro Salvador, que viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios habla. El que ha puesto condiciones para la restauración y para la bendición. Se los voy a leer. Deuteronomio 30, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas las cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tus descendencias, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas a mí, Padre, por mi Padre. A nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga.
La palabra de Dios a veces se nos hace pesada, especialmente cuando tenemos que hacer un cambio en nuestras vidas. Se nos hace caer, pero ¿sabe qué? Dios nos ayuda. Él nos ayuda. Su carga no es difícil. Es difícil abandonar las cosas de este mundo. Pero si somos obedientes a la palabra de Dios, Él nos va a guiar. Fíjense. Josías hizo un gran cambio en su vida. Escuchando la palabra de Dios, él obedeció. Consultó y se le dio una advertencia y se le dio una promesa. Empezó a limpiar todo lo de la ciudad, de su país, de toda su nación, y luego trajo la palabra de Dios a su pueblo, para que ellos oyeran y para que obedecieran. Hizo muchas cosas Josías en cuanto a la palabra de Dios, pero también hizo algo muy importante, algo que vamos a hacer nosotros hoy. Celebró la Pascua. Vayan conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 35. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, ya sea que no entendimos lo que pasó, lo que nos leyeron o lo que nos explicaron, pero hubo una convicción en nuestros corazones. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aceptamos el sacrificio de Jesús, aceptamos la Pascua. Entonces empezamos a entender. La palabra, la Biblia nos empezó a cambiar. Empezamos a quitar ciertas cosas de las cosas que teníamos en nuestras vidas. Empezamos a limpiar nuestro hogar, empezamos a limpiar nuestras vidas. Empezamos a compartir con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Empezamos a explicar, a enseñar la palabra de Dios, ya sea en palabra o ya sea en acción, como nosotros nos comportamos. La gente empezó a mirar algo diferente en nosotros. Y luego empezamos a celebrar la Pascua, el sacrificio de Jesús por nosotros, de una manera especial. Josías, no se lo voy a leer todo. Josías, en el capítulo 35, versículo 1, dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Ahí empezó él, a honrar a Dios por medio de la Pascua. Brínquense al versículo 18. Ordenó todo, lo hizo todo en orden, puso a las personas que sirvieran en el templo, los organizó bien, y el versículo 18 nos dice esto: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y los levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. La Pascua trajo al pueblo de Israel, a todo su pueblo, los trajo a que ellos experimentaran el sacrificio de Dios por Israel. Cuando los sacó de Egipto, hubo una Pascua, tuvieron que matar el cordero, tuvieron que degollar el cordero, poner la sangre en los postes de los hogares. ¿Para qué? Para que la muerte pase por todos los que estaban bajo la sangre de Dios. Nunca se celebró una Pascua igual. Y nunca se celebró una Pascua como la que hizo Jesús. Cuando Él le dijo a sus discípulos: ¿saben cuánto he deseado yo comer esta Pascua? Comió con ellos, comieron del pan, les dijo: el pan representa mi cuerpo, el vino, el jugo representa mi sangre. Y después fue a la cruz.
para cumplir lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Que el cordero tiene que ser matado. Un cordero sin pecado. Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús lo aceptó. Se presentó como la Pascua perfecta. Lo que nosotros hacemos para recordar lo que nos dice las Santas Escrituras. En este momento invito al grupo de alabanza que pase. Y vamos a celebrar la Santa Cena, familia. Recordando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Lo que se reveló a nosotros en nuestro corazón por medio de las Santas Escrituras. ¿Cuántas veces no lo hicimos cuando estábamos chiquitos? Especialmente yo, que estaba en la iglesia católica. Yo lo hacía cada sábado, cada domingo. Lo hacía. Pero nunca lo sentí como algo especial hasta que alguien me explicó lo que era el sacrificio de Dios por nosotros. La Pascua de Dios. El Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Murió por mí. Murió por ustedes. Para darnos vida eterna. Y no solamente eso, que nos da vida después de darnos muerte. Y nos da la garantía de que vamos a estar en el cielo con Él. ¿Por qué? Porque Él resucitó al tercer día. Dándonos, ¿qué? Vida eterna. So, preparemos nuestros corazones. Y mientras están el grupo de alabanza, pasen, por favor, pasen. Tomen del jugo, tomen del pan y luego oramos, ¿ok?